Hola, me llamo Fátima Hernández y yo presentaré sobre la arquitectura barroca. Este gráfico enseña que el estilo barroco se manifestó primero en Italia, luego se fue expandiendo hacia el resto de Europa, incluyendo a España, y después el movimiento barroco llegó hasta las colonias españolas en América. Pero para tener una mejor idea, con una línea de tiempo en mente, al final del siglo XVI es que fue el empiezo del estilo barroco en Italia, como mencioné antes, y el estilo barroco se formó y se encuentra principalmente en Italia, en ciudades como Florencia o Toscana. Luego se fue expandiendo en otras regiones de Europa, incluyendo a España, en el siglo XVII. Y en la primera mitad del siglo XVIII, la arquitectura barroca se expandió hacia Nueva España o las Américas o Latinoamérica como lo conocemos hoy. Ya hemos repasado un poco sobre el origen del estilo de la arquitectura barroca, pero me gustaría hablar un poco sobre la historia de este estilo porque creo que nos daría un entendimiento más claro sobre el significado de la arquitectura y de este cambio hacia este tipo de estilo en España y en las Américas. Em, la arquitectura barroca fue una señal al cambio de la política y también de las normas de la sociedad en España y de las Américas, porque después de años bajo la influencia de la Iglesia Católica que se trasladó hasta en la arquitectura, el periodo y diseño barroco señaló un alejamiento de esto, bueno, al menos de estar debajo de ese tipo de estilo solamente. Y fue una forma de renovación y un paso a la arquitectura romana y griega que son reconocidos en este área por diseños como las columnas, cúpulas y los arcos. De acuerdo al sitio de web tiposdearte.com, la arquitectura es conectada con el urbanismo y la relación al urbanismo se debe a la construcción de palacios, viviendas para familias poderosas y hoteles que eran reconocidos de parte de la burguesa, como parte de la burguesa. Y la instalación de la arquitectura barroca se presenta como parte de un tiempo de renovación en Europa. Pero no solo eso, sino que la colonización de las Américas y la implementación de la arquitectura barroca también indicó una sensación de renovación en el Nuevo Mundo. Claro, porque era un lugar nuevo que habían descubrido y que estaban empezando a desarrollar. Las características de la arquitectura barroca son muy específicas y he tratado de hacerlo lo más simple posible para que ustedes puedan entender el estilo muy bien. He añadido estas flechas en este ejemplo de que es una foto de la iglesia de San Carlo a Quattro Fontaine. No tengo la mejor pronunciación porque es italiana, pero las flechas apuntan a cada característica de la arquitectura en este edificio. La primera y la más importante que yo encontré en mi investigación es el dinamismo. El dinamismo resalta mediante el empleo de líneas curvas y la flecha aquí apunta al frente a donde estas líneas son curvas y hace que el edificio tenga dimensión y no es un edificio que es completamente recto. La arquitectura barroca tiene muchos elementos decorativos, que es el segundo punto, y esto es lo que también da mucha dimensión a los edificios del estilo barroco. Y
Los diseños de estas decoraciones son muy intrincados y le dan nociones de realismo y teatralidad que enseñan mucha emoción en las caras de las esculturas, que es otra característica también. Es el tercer punto. Y las esculturas muchas veces son rastros de imágenes religiosos o santos o simplemente gente con ropa, y son esculturas muy bien hechas. Como parte de la decoración, las cúpulas y las torres son muy comunes en el estilo barroco, aunque no aparecen en esta foto. Y los arcos también aparecen ser muy común, especialmente arcos que son muy altos y aparecen en las ventanas o en las puertas en el frente de los edificios. Y los materiales comunes para la arquitectura barroca es el yeso y el estuco, que en esta foto son usados en las columnas, como he señalado con la flecha. En España, estos elementos y características son muy fácil y común de encontrar en los edificios. Aquí he incluido dos ejemplos, y uno es la Catedral de Granada, donde podemos ver los arcos muy altos que van hasta arriba del edificio, y las líneas curvas también están incluidas en los círculos, en los arcos. Y el segundo es la Plaza Mayor de Madrid, que contiene muchos arcos altos, aunque en esta foto no se ven muy bien porque es muy lejos, pero es esa parte baja donde están las luces y hay muchos arcos ahí. Y no solo eso, pero en esta foto de la Plaza Mayor también se ven las torres que resaltan mucho. En los dos ejemplos también podemos ver que los edificios son perfectamente simétricos, que es un elemento muy distinto en este tipo de arquitectura barroca. Como mencioné anteriormente, los españoles introdujeron la arquitectura barroca en las colonias de las Américas en el siglo XVIII. Los elementos que hemos repasado se trasladan en las Américas, pero edificios tomaron un elemento mezclado y esto lo hizo un poco distinto. En lugares como México, Perú, Venezuela y otros países que ahora conocemos en Latinoamérica, esta arquitectura barroca colonial se formó en una mezcla de los elementos tradicionales de Europa y España con elementos de la historia y cultura indígena. En el artículo de Ángel Guido, que investigó la fusión indígena en la arquitectura barroca colonial, algunas de las características fueron cosas que no fueran muy rígidas, él menciona. Dice que cosas como ornamentos de mediosoles, animales y patrones incas se introducieron en la arquitectura de Perú específicamente, pero todavía eran extremadamente simétricos y detallados. La arquitectura barroca colonial trajo mucho más colores, especialmente para la arquitectura del interior de los edificios, pero no dejó de ser un estilo de grandeza, como podemos ver en las fotos que he incluido en esta página. Las iglesias y los edificios y el diseño, todos son muy detallados y muy intrincados, y los hace ser como edificios extremadamente grandes y extremadamente extremos, pero eso es lo que los hace bellos. Esto es la fuente de recursos que he usado en mi investigación.
Para concluir, el estilo barroco colonial puede ser considerado como el primer estilo artístico de las Américas y hasta podría decirse que la arquitectura barroca o el estilo barroco adquirió mayor significación en América que en España. Muchas gracias por su tiempo y espero que hayan encontrado mi presentación informativa.